Mi nombre es Chukwuemeka Okafor. Tengo 38 años. Soy nigeriano, nacido en Lagos, criado en una familia cristiana pentecostal. Durante 12 años serví en el ejército de Nigeria con el rango de sargento. Participé en operaciones contra Boko Haram en el noreste del país. Vi combate, vi muerte, vi cosas que ningún ser humano debería ver. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la noche del 23 de marzo de 2019. Esa noche recibí una orden que desafió todo lo que creía sobre honor, deber y humanidad. Esa noche, junto con otros 2 soldados, tomé la decisión más difícil de mi vida: renunciar al ejército que había servido durante más de una década. Y todo por lo que presenciamos cuando 40 niños cristianos enfrentaron la muerte con una fe que rompió algo dentro de nosotros. Lo que voy a contarte está documentado. Hay testigos, hay evidencia, hay consecuencias que todavía estamos viviendo. Si estás viendo esto, prepárate, porque esta historia te mostrará que hay cosas más poderosas que las armas, más fuertes que el miedo y más reales que cualquier ideología. Era sábado 23 de marzo de 2019, aproximadamente las 9:30 de la noche. Estábamos estacionados en un campamento militar temporal cerca de Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Esta es la zona cero del conflicto con Boko Haram, el grupo terrorista islámico que ha estado aterrorizando la región desde 2009. Para 2019, el conflicto ya había cobrado más de 30.000 vidas y desplazado a más de 2 millones de personas. Yo había estado en esta zona durante 3 años, rotando entre diferentes destacamentos, participando en operaciones de contrainsurgencia. Nuestro campamento era básico: tiendas militares, vehículos blindados, perímetro de seguridad con alambre de púas, torres de vigilancia. Éramos aproximadamente 120 soldados bajo el mando del coronel Abubakar Musa, un oficial musulmán de 45 años, veterano de múltiples conflictos, conocido por su dureza y su lealtad inquebrantable al gobierno. El coronel Musa no era un hombre malo por naturaleza, pero era un hombre de órdenes. Si le decían que hiciera algo, lo hacía sin cuestionar. Esa mentalidad es lo que lo había llevado tan alto en el ejército, pero también es lo que lo convirtió en el instrumento de algo terrible esa noche. Esa tarde, alrededor de las 6:00 p.m., habíamos recibido un convoy de prisioneros. No era inusual. Regularmente recibíamos personas capturadas en operaciones contra Boko Haram: combatientes, sospechosos, colaboradores, familias de terroristas. El protocolo era interrogarlos, procesarlos y enviarlos a centros de detención o, en algunos casos, a tribunales militares. Pero este convoy era diferente. Eran niños, 40 niños, para ser exactos. Sus edades iban desde aproximadamente 6 años hasta 14 años. 22 niños y 18 niñas, todos cristianos. Cuando los bajaron de los camiones militares, mi corazón se hundió. Estaban sucios, asustados, algunos llorando, otros en shock silencioso. Tenían las manos atadas con cuerdas. Algunos tenían moretones visibles. Todos tenían esa mirada que he visto demasiadas veces en esta guerra, la mirada de alguien que ha perdido toda esperanza. Los guardias los empujaron hacia un área cercada dentro del campamento, un espacio abierto rodeado por alambre de púas que usábamos para detener prisioneros temporalmente. Me acerqué a uno de los guardias que los había traído. «¿Qué es esto?», le pregunté. «¿Por qué trajeron niños?». Él me miró con expresión cansada. «Órdenes de arriba, sargento. Estos niños fueron encontrados en una aldea cristiana cerca de Gwoza. Inteligencia dice que la aldea estaba colaborando con milicias cristianas anti-Boko Haram. Estos niños son hijos de los líderes de la aldea. Van a ser usados como ejemplo». «¿Ejemplo de qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
para mostrar a otras aldeas cristianas lo que pasa cuando resisten o colaboran contra el gobierno, respondió. Boko Haram no es el único enemigo aquí, sargento. Las milicias cristianas también están causando problemas. El gobierno quiere enviar un mensaje. Sentí náuseas. Yo era soldado. Había matado en combate. Había visto morir a compañeros. Pero esto era diferente. Estos eran niños. Niños inocentes atrapados en un conflicto que no crearon. Niños cuyo único crimen era haber nacido en la familia equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Y qué van a hacer con ellos?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El guardia se encogió de hombros. El coronel Musa tiene órdenes. Las recibirá esta noche. Nosotros solo los trajimos. Lo que pase después no es nuestro problema. Y se alejó. Pasé las siguientes horas inquieto. Intenté enfocarme en mis deberes. Revisar equipos, supervisar a mi escuadrón, preparar reportes. Pero mis ojos seguían volviendo a ese cercado donde los 40 niños estaban sentados en el suelo, abrazándose unos a otros, algunos orando en voz baja, otros simplemente mirando al vacío. Algunos soldados les habían dado agua y un poco de pan, pero la mayoría de los niños no comían, solo esperaban. A las 9:15 p.m., el coronel Musa convocó a una reunión de emergencia con todos los oficiales y sargentos. Éramos aproximadamente 20 en la tienda de comando. El coronel estaba parado frente a un mapa de la región, su rostro serio, su postura rígida. «Caballeros», comenzó, «he recibido órdenes directas del comando regional. Los 40 prisioneros menores que llegaron esta tarde deben ser ejecutados esta noche. La ejecución debe llevarse a cabo a las 10:00 p.m. Debe ser por pelotón de fusilamiento. Debe ser documentada con fotos para enviar al comando como confirmación. Y debe ser rápida y eficiente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. Algunos oficiales miraban al suelo, otros se miraban entre sí con expresiones de shock. Yo sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Coronel», dijo finalmente el capitán Adeyemi, un oficial cristiano de 32 años, «¿está diciendo que debemos ejecutar a 40 niños? Niños desarmados, niños que no han sido juzgados». El coronel Musa lo miró fríamente. «Estoy diciendo que tenemos órdenes, capitán, y en el ejército seguimos órdenes. Estos niños son hijos de colaboradores enemigos, son una amenaza para la seguridad nacional. Y el comando ha determinado que deben ser eliminados como mensaje a otros que consideren colaborar con milicias antigobierno». «Pero son niños», insistió el capitán Adeyemi. «Esto viola todas las convenciones de Ginebra. Esto es un crimen de guerra». El coronel Musa golpeó la mesa con su puño. «Esto es una orden de guerra. No estamos aquí para debatir ética, capitán. Estamos aquí para cumplir órdenes. Si tiene un problema con eso, puede presentar una queja formal después. Pero esta noche, a las 10:00 p.m., esos niños serán ejecutados. Y usted, junto con todos los demás, participará o enfrentará cargos de insubordinación. ¿Está claro?». El capitán Adeyemi apretó la mandíbula, pero no respondió. El coronel continuó. «Necesito 3 escuadrones de 5 hombres cada uno, 15 tiradores en total. Sargento Okafor, usted liderará el primer escuadrón. Sargento Bello, el segundo. Sargento Okoro, el tercero. Seleccionen a sus hombres. Preparen sus armas. Nos reuniremos en el área de ejecución a las 9:50 p.m. Tienen 30 minutos. Pueden retirarse». Salí de esa tienda sintiendo como si estuviera en una pesadilla. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser un soldado defendiendo a mi país a ser un ejecutor de niños inocentes? Caminé hacia mi tienda, donde mi escuadrón estaba esperando. Eran 4 hombres bajo mi mando directo: el cabo Emeka, el cabo Tunde, el soldado S y el soldado Chidi.
todos cristianos, como yo. Todos buenos hombres, todos con familias, todos con conciencias. Les dije lo que el coronel había ordenado. La reacción fue inmediata. «¡No!», dijo el cabo Emeka, un hombre de 30 años con 3 hijos propios. «No voy a hacer eso. No voy a matar niños. No me importa qué orden sea». «Yo tampoco», dijo el soldado ese, de 25 años. «Esto está mal, completamente mal. Si hago esto, ¿cómo voy a mirar a mis propios hijos a los ojos?». Los otros 2 asintieron en acuerdo. Y yo, mirándolos, supe que tenía que tomar una decisión. Podía seguir la orden y vivir con esa culpa el resto de mi vida, o podía negarme y enfrentar las consecuencias. «Escuchen», les dije, «si nos negamos, seremos arrestados. Probablemente enfrentaremos corte marcial, podríamos ir a prisión, podríamos ser ejecutados por insubordinación en tiempo de guerra. Nuestras familias sufrirán, nuestras carreras terminarán, todo por lo que hemos trabajado se perderá». El cabo Emeka me miró directamente a los ojos. «Sargento, con todo respeto, prefiero perder mi carrera que perder mi alma. Prefiero ir a prisión que vivir sabiendo que maté niños inocentes. Si usted va a participar en esto, tendrá que hacerlo sin mí». Y se quitó su casco y lo puso en el suelo, un gesto simbólico de renuncia. Uno por uno, los otros 3 hicieron lo mismo. Y entonces, mirándolos, supe lo que tenía que hacer. Me quité mi propio casco y lo puse junto a los de ellos. «Entonces no lo haremos», dije. «Ninguno de nosotros lo hará y enfrentaremos las consecuencias juntos». Nos abrazamos, 5 hombres que acababan de decidir sacrificar todo por principio. Pero sabíamos que no era suficiente. Necesitábamos hacer más. Necesitábamos intentar detener esto. Fui a buscar al capitán Adeyemi. Lo encontré en su tienda, sentado en su catre, con la cabeza entre las manos. «Capitán», le dije, «mi escuadrón se niega a participar, y yo también. Esto es un crimen. No podemos permitir que suceda». Él levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. «Yo también me niego, sargento. Pero ¿qué podemos hacer? Si nos rebelamos abiertamente, el coronel simplemente usará a otros soldados, y nosotros terminaremos arrestados o muertos. No podemos detener esto». «Entonces, al menos seamos testigos», dije. «Al menos documentemos lo que pasa, al menos asegurémonos de que el mundo sepa lo que se hizo aquí esta noche». El capitán Adeyemi asintió lentamente. Sacó su teléfono celular. «Voy a grabar todo lo que pueda, y voy a enviarlo a contactos fuera del ejército, periodistas, activistas de derechos humanos. Si vamos a caer, al menos nos aseguraremos de que esta atrocidad no quede oculta». Era un plan desesperado, pero era todo lo que teníamos. A las 9:50 p.m. todos nos reunimos en el área de ejecución. Era un claro abierto detrás del campamento, iluminado por reflectores portátiles. Los 40 niños fueron traídos y forzados a arrodillarse en una fila. Algunos lloraban. Otros oraban en voz alta. Algunos de los más pequeños no parecían entender completamente lo que estaba pasando. Los soldados asignados como tiradores, 15 en total de otros escuadrones, se formaron en 3 líneas frente a los niños, a unos 20 metros de distancia. Tenían rifles AK-47 cargados y listos. El coronel Musa estaba parado a un lado con otros oficiales. Cuando notó que mi escuadrón no estaba en formación, se acercó furioso. «Sargento Okafor, ¿dónde están sus hombres? ¿Por qué no están en posición?». Me puse firme y lo miré directamente. «Coronel, mi escuadrón y yo nos negamos a participar en esta ejecución. Consideramos que es una violación de las leyes de guerra y de nuestra conciencia. Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestra negativa». Su rostro se puso rojo de ira. «¿Se niega a seguir una orden directa? En tiempo de guerra, ¿sabe lo que eso significa?». «Sí, señor, lo sé, y aún así me niego». Él me miró por un largo momento, luego escupió al suelo.
Usted y sus hombres están arrestados. Serán escoltados a confinamiento inmediatamente después de esta operación y enfrentarán corte marcial por traición. Entendido, señor. Él se alejó, gritando órdenes para que otros soldados tomaran nuestro lugar. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños, que habían estado llorando en desorden, de repente se callaron. Y uno de ellos, una niña de aproximadamente 12 años, se puso de pie. Los guardias intentaron forzarla a arrodillarse de nuevo, pero ella se resistió, y con voz clara y fuerte comenzó a cantar. Era un himno cristiano en inglés. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Y entonces, uno por uno, los otros 39 niños se pusieron de pie y se unieron a ella. 40 voces infantiles cantando Amazing Grace frente a un pelotón de fusilamiento. El sonido era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Algunos soldados bajaron sus armas, incapaces de apuntar mientras los niños cantaban. Otros comenzaron a llorar. El coronel Musa gritó, «¡Silencio! ¡Hagan que se callen!». Pero los guardias no se movieron. Nadie quería tocar a los niños mientras cantaban. Hermanos, si alguna vez has dudado del poder de la adoración, si alguna vez has cuestionado si la fe realmente importa en momentos de crisis, necesito que escribas en los comentarios ahora mismo. La adoración es un arma, porque eso es exactamente lo que estábamos presenciando. Esos niños no tenían armas, no tenían poder político, no tenían forma de defenderse físicamente, pero tenían fe, y esa fe se manifestó en adoración, y esa adoración comenzó a romper algo en ese lugar. Escribe, la adoración es un arma, y dale like a este video ahora mismo, compártelo, usa la herramienta de Hype, porque este mensaje necesita llegar a millones, necesita llegar a personas que están enfrentando situaciones imposibles, necesita llegar a quienes piensan que no tienen poder. Hazlo ahora. Los niños terminaron Amazing Grace y comenzaron otro himno, How Great Thou Art. Sus voces se elevaban en la noche, claras y puras, y entonces algo más comenzó a suceder. Una luz apareció. No puedo explicarlo de otra manera. Era como si el aire mismo comenzara a brillar. No era la luz de los reflectores. Era algo diferente, algo sobrenatural. Era una luz suave, dorada, que parecía emanar de los niños mismos o del espacio alrededor de ellos. Algunos soldados comenzaron a retroceder asustados. «¿Qué es eso?», susurró alguien. «¿Qué está pasando?». El coronel Musa gritó, «¡Es un truco! ¡Es algún tipo de ilusión! ¡Ignórenlo y disparen!». Pero ningún soldado se movió. Todos estaban congelados, mirando la luz, escuchando el canto. Y entonces la niña que había comenzado a cantar primero dio un paso adelante. Se paró frente a toda la fila de niños y miró directamente al coronel Musa. «Coronel», dijo con voz que sonaba demasiado madura para su edad. «Jesús me dijo que le dijera algo. Él dice que usted tuvo una hija. Se llamaba Amina. Murió cuando tenía 8 años, de malaria, hace 15 años. Usted nunca ha perdonado a Dios por eso. Por eso su corazón se volvió duro. Por eso puede dar órdenes como esta. Pero Jesús dice que Amina está con él. Ella está en paz. Y ella quiere que usted sepa que lo perdona por no estar ahí cuando murió. Usted estaba en una misión militar. No pudo llegar a tiempo. Y eso lo ha atormentado todos estos años. Pero ella lo perdona. Y Jesús lo perdona. Y si usted se detiene ahora, si no hace esto, todavía hay esperanza para su alma». El silencio que siguió fue absoluto. El coronel Musa estaba pálido, temblando. «¿Cómo sabes eso?», susurró. «Nadie sabe sobre Amina. Nadie sabe que tuve una hija. ¿Cómo?» La niña sonrió suavemente. «Jesús me lo dijo. Él conoce todo. Él ve todo. Y Él está aquí ahora mismo.
dándole una oportunidad de elegir vida en lugar de muerte, misericordia en lugar de juicio. El coronel Musa cayó de rodillas. Sus manos temblaban, lágrimas corrían por su rostro. «Amina», susurró, «mi pequeña Amina. Dios mío, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué me he convertido?». Y entonces, frente a todos, este hombre duro, este oficial veterano, este ejecutor de órdenes, comenzó a sollozar como un niño. «No puedo hacer esto», dijo entre sollozos. «No puedo matar a estos niños. No puedo. Dios, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname por lo que estaba a punto de hacer». Se puso de pie, se giró hacia los soldados y con voz quebrada pero firme dijo: «La operación está cancelada. Liberen a los niños. Denles comida, agua y un lugar seguro para dormir. Mañana los llevaremos de regreso a sus familias o a un lugar seguro. Esta masacre no va a suceder. No bajo mi mando. No esta noche. No nunca». Algunos oficiales intentaron protestar. «Pero, coronel, las órdenes del comando». «Al diablo con las órdenes del comando», gritó. «Algunas órdenes son malvadas, y las órdenes malvadas no deben ser obedecidas. Si el comando tiene un problema con eso, pueden venir a arrestarme ellos mismos, pero estos niños no van a morir esta noche». Los soldados aliviados bajaron sus armas. Algunos comenzaron a llorar, otros cayeron de rodillas en oración. Los guardias comenzaron a desatar a los niños. Y los niños, en lugar de correr o colapsar en alivio, hicieron algo increíble. Se acercaron al coronel Musa y lo rodearon, y comenzaron a orar por él. 40 niños, que momentos antes habían estado a punto de ser ejecutados, orando por el hombre que había ordenado su muerte, orando por su salvación, orando por su sanidad, orando por su paz. Yo estaba llorando. El capitán Adeyemi estaba llorando. El cabo Emeka y los otros de mi escuadrón estaban llorando. Hombres duros, soldados entrenados para matar, reducidos a lágrimas por la fe pura e inocente de niños que eligieron adoración sobre miedo, perdón sobre venganza, amor sobre odio. Era el momento más poderoso que había presenciado en mi vida. Era un milagro. No del tipo que ves en películas, del tipo que cambia almas, del tipo que rompe cadenas, del tipo que transforma destinos. Esa noche, el coronel Musa renunció a su comisión. Escribió una carta formal al comando explicando que no podía continuar sirviendo en un ejército que ordenaba la ejecución de niños inocentes. Sabía que enfrentaría consecuencias, pero ya no le importaba. Algo había roto dentro de él, o más bien, algo había sido sanado. El capitán Adeyemi también renunció, y yo, junto con los 4 hombres de mi escuadrón, presentamos nuestras renuncias formales a la mañana siguiente. Pero no fuimos los únicos. Otros 12 soldados que habían presenciado lo que pasó esa noche también renunciaron. En total, 18 soldados dejaron el ejército nigeriano en los días siguientes al incidente del 23 de marzo de 2019. 18 hombres que decidieron que había cosas más importantes que carreras militares, que pensiones, que seguridad, cosas como conciencia, como integridad, como fe. El comando militar intentó encubrir el incidente. Nos amenazaron con cargos si hablábamos públicamente. Nos dijeron que habíamos violado secretos militares. Pero el capitán Adeyemi ya había enviado su video a contactos externos, y esos contactos lo publicaron. La historia se volvió viral en Nigeria y luego internacionalmente. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a investigar. Periodistas comenzaron a hacer preguntas. Presión internacional comenzó a acumularse sobre el gobierno nigeriano. En mayo de 2019, 2 meses después del incidente, el gobierno finalmente emitió una declaración. Negaron que alguna vez se hubiera dado una orden de ejecutar niños. Dijeron que todo era un malentendido, que los niños habían sido detenidos para interrogatorio y luego liberados según protocolo.
Dijeron que los soldados que renunciaron lo hicieron por razones personales no relacionadas con el incidente. Fue una mentira obvia, pero era la narrativa oficial. Sin embargo, algo cambió. Después de que la historia se hizo pública, hubo un escrutinio mucho mayor sobre las operaciones militares en el noreste. Organizaciones internacionales comenzaron a monitorear más de cerca. Y aunque el gobierno nunca admitió oficialmente lo que casi sucedió esa noche, las políticas comenzaron a cambiar. Hubo más supervisión, más rendición de cuentas, más protección para civiles, especialmente niños, en zonas de conflicto. Los 40 niños fueron eventualmente reunidos con sus familias o colocados en orfanatos cristianos seguros, lejos de la zona de conflicto. La niña que había hablado proféticamente al coronel Musa se llamaba Grace. Sí, Grace, como el himno que había comenzado a cantar. Tenía 12 años en ese momento. Hoy tiene 17. Y es una evangelista poderosa, viajando por Nigeria, compartiendo su testimonio de cómo Dios salvó a 40 niños de un pelotón de fusilamiento. Hablé con Grace hace 6 meses. Le pregunté cómo supo sobre la hija del coronel Musa. Me miró con esos ojos sabios, más allá de su edad, y dijo: «Sargento Chukwuemeka, cuando estábamos arrodillados esperando morir, oré. Le pedí a Jesús que nos salvara. Y Él me habló, no con palabras audibles, pero en mi espíritu. Me mostró una imagen de una niña pequeña, me dijo su nombre, me dijo cómo había muerto, me dijo que el coronel estaba sufriendo por ella, y me dijo que si yo le decía esto, su corazón se rompería y no podría seguir con la ejecución. Así que eso es lo que hice. No fue mi sabiduría, fue Dios usándome como su voz». Palabra de conocimiento. Eso es lo que los pentecostales llamamos a lo que Grace experimentó. Un don del Espíritu Santo donde Dios revela información que no tienes forma natural de saber. Y ese don, operando a través de una niña de 12 años, salvó 40 vidas y cambió el destino de 18 soldados, incluyendo el mío. Después de renunciar al ejército, enfrenté tiempos difíciles. Mi familia sufrió financieramente. Mi esposa, Ngozi, tuvo que trabajar turnos dobles como enfermera para mantenernos. Mis 3 hijos tuvieron que cambiar a escuelas más baratas. Perdimos nuestra casa y tuvimos que mudarnos a un apartamento pequeño. Algunos amigos y familiares nos dieron la espalda, diciendo que yo había sido tonto al tirar mi carrera. Hubo momentos en que dudé, momentos en que me pregunté si había hecho lo correcto, pero entonces recordaba esas 40 voces cantando Amazing Grace frente a la muerte. Recordaba la luz sobrenatural. Recordaba la palabra profética de Grace. Recordaba al coronel Musa cayendo de rodillas. Y sabía que había hecho lo correcto. Algunas cosas son más importantes que comodidad. Algunas cosas son más valiosas que dinero. Algunas cosas valen cualquier sacrificio. Y una de esas cosas es tu alma. En 2020, un año después de renunciar, fui contactado por una organización cristiana de derechos humanos llamada Voice of the Martyrs Nigeria. Habían escuchado mi historia y querían contratarme para trabajar con ellos, documentando persecución de cristianos en Nigeria y ayudando a rescatar a víctimas de violencia religiosa. Era trabajo peligroso, pero era trabajo significativo. Era una forma de usar mi experiencia militar para algo bueno. Acepté el trabajo. Y desde entonces he estado involucrado en rescatar a docenas de cristianos de situaciones peligrosas, documentar abusos y abogar por justicia. El coronel Musa también fue transformado. Después de renunciar, se convirtió públicamente al cristianismo. Fue bautizado en una iglesia pentecostal en Lagos en junio de 2019. Su conversión causó un escándalo en su familia musulmana. Fue rechazado por muchos. Recibió amenazas de muerte, pero él se mantuvo firme. He vivido 45 años sirviendo a un sistema que me endureció, dijo en su testimonio público. Pero en una noche,
40 niños me mostraron quién es realmente Dios. Y no puedo volver a vivir como antes. Jesús es real, y Él me salvó de convertirme en un asesino de niños. Le debo mi vida. Hoy, el coronel Musa, ahora solo Abubakar Musa, dirige un ministerio para excombatientes y soldados traumatizados. Ayuda a hombres que han visto demasiada guerra a encontrar paz y propósito. Ayuda a soldados que están luchando con órdenes inmorales a encontrar el coraje de resistir. Y comparte su testimonio cada vez que puede, sobre cómo una niña de 12 años, con una palabra profética, salvó su alma. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Necesito que te suscribas a este canal ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Porque testimonios como este necesitan ser compartidos, necesitan llegar a personas que están enfrentando decisiones imposibles. Necesitan llegar a soldados, policías, personas en posiciones de autoridad que están siendo presionadas a hacer cosas que violan su conciencia. Necesitan saber que no están solos. Necesitan saber que hay consecuencias por hacer lo correcto, pero también hay bendiciones. Suscríbete. Y si realmente quieres apoyar este ministerio, hazte miembro del canal o usa el botón de gracias para hacer una donación. Cada contribución ayuda a producir más contenido como este. Hazlo ahora. Y en los comentarios escribe: elegí la conciencia sobre la carrera. Quiero ver cuántos de ustedes entienden lo que realmente está en juego aquí. De los 18 soldados que renunciamos, todos hemos encontrado nuevos caminos. Algunos trabajan en seguridad privada, otros en organizaciones no gubernamentales. Algunos se convirtieron en pastores. Uno se convirtió en abogado de derechos humanos. Pero todos compartimos algo: paz. Paz que viene de saber que cuando enfrentamos la prueba más grande de nuestras vidas, elegimos correctamente. Elegimos vida sobre muerte. Elegimos misericordia sobre crueldad. Elegimos Dios sobre gobierno. El cabo Emeka, quien fue el primero en quitarse su casco esa noche, ahora dirige un orfanato en Lagos para niños afectados por el conflicto de Boko Haram. Cuida a más de 50 niños que perdieron a sus padres en la violencia. Él dice: esa noche no pude salvar a esos 40 niños con mi rifle, pero pude salvarlos con mi negativa. Y ahora, cada día, salvo a otros niños dándoles un hogar, educación y amor. Esa es mi misión ahora. El capitán Adeyemi se convirtió en activista de tiempo completo. Trabaja con Amnistía Internacional documentando crímenes de guerra en África. Su video de esa noche, aunque fue confiscado por el ejército, había sido respaldado en múltiples lugares. Y aunque no puede ser publicado completamente por razones de seguridad de los niños, extractos han sido usados en presentaciones a organizaciones internacionales para presionar por reformas militares en Nigeria. Los otros soldados que renunciaron tienen historias similares. Todos encontraron propósito después del ejército. Todos están usando sus experiencias para hacer el bien. Y todos están agradecidos de que Dios nos puso en ese lugar, en ese momento, para ser parte de un milagro que salvó 40 vidas inocentes. Pero quiero ser claro sobre algo. No somos héroes. No hicimos nada extraordinario. Simplemente nos negamos a hacer algo malvado. Esa debería ser la norma, no la excepción. El verdadero milagro no fue nuestra negativa. El verdadero milagro fue lo que esos 40 niños hicieron. Ellos adoraron frente a la muerte. Ellos perdonaron a sus potenciales ejecutores. Ellos oraron por el hombre que había ordenado su ejecución. Eso es fe sobrenatural. Eso es el poder de Dios manifestándose a través de vasos débiles. Eso es lo que cambió todo. Hay una escritura que no puedo sacar de mi mente desde esa noche. Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esos 40 niños
Nos enseñaron lo que significa tener fe como un niño. Fe que no calcula probabilidades. Fe que no se rinde al miedo. Fe que adora incluso cuando la muerte está mirándote a la cara. Fe que perdona lo imperdonable. Fe que cree en milagros incluso cuando todo parece perdido. Esa noche cambió mi teología. Yo había sido cristiano toda mi vida, pero era un cristianismo cultural, superficial. Iba a la iglesia los domingos, oraba antes de las comidas, leía mi Biblia ocasionalmente, pero no tenía una fe viva, activa, poderosa. Esa noche, viendo a esos niños, vi lo que la fe real se ve, y supe que necesitaba ese tipo de fe. Así que después de renunciar, me sumergí en las Escrituras. Comencé a orar fervientemente. Comencé a buscar a Dios con todo mi corazón. Y Él me encontró, me transformó, me dio propósito, me dio paz. Mi esposa Ngozi también fue transformada. Al principio, estaba enojada conmigo por renunciar. Estaba asustada por nuestro futuro financiero. Pero cuando le conté toda la historia, cuando le describí lo que había presenciado, algo cambió en ella. Chukwuemeka, me dijo, hiciste lo correcto, y vamos a confiar en Dios para proveer. Prefiero ser pobre con un esposo de integridad que rica con un esposo que tiene sangre de niños en sus manos. Y Dios proveyó. No siempre fue fácil, no siempre fue cómodo, pero nunca nos faltó lo esencial, y nuestra fe creció más fuerte con cada prueba. Mis hijos también aprendieron lecciones valiosas. Mi hijo mayor, Chinedu, tenía 14 años cuando renuncié. Estaba enojado porque tuvimos que mudarnos y cambiar de escuela. Pero cuando le expliqué por qué había renunciado, cuando le conté sobre los 40 niños, su perspectiva cambió. Papá, me dijo, estoy orgulloso de ti. Hiciste lo que era correcto incluso cuando era difícil. Eso es lo que un hombre real hace. Hoy, Chinedu tiene 20 años y está estudiando Derecho. Quiere ser abogado de derechos humanos. Dice que fue inspirado por mi decisión esa noche. La historia de los 40 niños se ha extendido mucho más allá de Nigeria. Ha sido compartida en iglesias alrededor del mundo. Ha sido usada en sermones sobre fe, sobre integridad, sobre el poder de la adoración. Ha inspirado a incontables personas a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso cuando es costoso. Y todo comenzó con una niña llamada Grace, que decidió cantar Amazing Grace frente a un pelotón de fusilamiento. Hablé con algunos de los otros niños que estuvieron allí esa noche. Uno de ellos, un niño llamado Samuel, que tenía 8 años en ese momento, me dijo, «Sargento, yo estaba tan asustado, pensé que iba a morir, pero cuando Grace comenzó a cantar, algo pasó, el miedo se fue, y sentí paz. Sentí como si ángeles estuvieran alrededor de nosotros, y supe que íbamos a estar bien. No sé cómo lo supe, solo lo supe. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la presencia de Dios manifestándose en medio de la crisis. Otra niña, Esther, que tenía 10 años, me dijo, «Cuando estábamos orando por el coronel después de que nos liberó, vi algo. Vi una luz sobre él, y vi cadenas cayendo de él, como si hubiera estado atado por algo y de repente fue liberado. Fue hermoso. Liberación. Eso es lo que pasó esa noche. No solo los niños fueron liberados de la muerte física. El coronel Musa fue liberado de la esclavitud espiritual. Nosotros los soldados fuimos liberados de la complicidad en el mal. Fue una noche de liberación múltiple. El impacto de esa noche continúa hasta hoy. En 2022, 3 años después del incidente, se realizó una reunión especial en Lagos. Los 40 niños, ahora adolescentes y adultos jóvenes, se reunieron con los 18 soldados que habíamos renunciado. Fue una reunión emocional. Hubo lágrimas, abrazos, testimonios. Los niños compartieron cómo esa noche había moldeado sus vidas. Muchos se habían convertido en líderes en sus iglesias. Algunos estaban estudiando teología, otros estaban involucrados en ministerios de evangelismo.
Grace, ahora de 15 años en ese momento, compartió su testimonio. Esa noche aprendí que Dios puede usar a cualquiera, dijo. Yo era solo una niña asustada, pero Dios me usó para hablar verdad a un hombre poderoso, y esa verdad lo cambió. Eso me enseñó que no importa cuán joven seas, cuán débil te sientas, cuán insignificante parezcas, Dios puede usarte para hacer cosas grandes. Solo necesitas estar dispuesto, solo necesitas tener fe, solo necesitas obedecer cuando Él habla. El coronel Musa también estaba en esa reunión. Se paró frente a los 40 y con lágrimas corriendo por su rostro, dijo: «Ustedes me salvaron. Yo iba a salvarme a mí mismo de convertirme en un monstruo. Iban a ser ejecutados, pero en lugar de odiarme, me amaron. En lugar de maldecirme, me bendijeron. En lugar de desear mi muerte, oraron por mi vida. Ustedes me mostraron a Jesús, y por eso estaré eternamente agradecido. Cada día que vivo es un regalo que no merecía, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que su fe no fue en vano». Fue un momento poderoso, un momento de reconciliación, un momento de celebración, un momento de adoración. Cantamos Amazing Grace juntos, los 40 niños ahora jóvenes, los 18 exsoldados y cientos de otras personas que habían venido a escuchar los testimonios. Y cuando cantamos, sentí la misma presencia que había sentido esa noche en marzo de 2019. La presencia de Dios, real, tangible, poderosa. Quiero que entiendas algo crucial. Este testimonio no es solo una historia inspiradora. Es una llamada a la acción. Es un desafío. Es una pregunta que Dios te está haciendo ahora mismo. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Seguirías órdenes inmorales para proteger tu carrera? ¿O te mantendrías firme en tus convicciones sin importar el costo? ¿Adorarías frente al miedo o te rendirías a la desesperación? Estas no son preguntas hipotéticas. Cada día, personas alrededor del mundo enfrentan decisiones morales difíciles. Empleados presionados a mentir o engañar para proteger a sus empresas. Estudiantes presionados a hacer trampa para obtener mejores calificaciones. Políticos presionados a comprometer sus valores para ganar elecciones. Pastores presionados a diluir el evangelio para atraer más gente. Padres presionados a priorizar éxito sobre integridad en la crianza de sus hijos. Y en cada una de esas situaciones hay una elección. Puedes seguir la corriente. Puedes hacer lo que es fácil, lo que es conveniente, lo que protege tus intereses. O puedes hacer lo que es correcto, sin importar el costo. Esa noche, en marzo de 2019, 18 soldados elegimos lo correcto. Y sí, hubo consecuencias. Perdimos carreras, perdimos ingresos, perdimos seguridad, pero ganamos algo mucho más valioso. Ganamos paz con Dios, ganamos integridad, ganamos el respeto de nuestras familias, ganamos propósito y ganamos la certeza de que cuando llegue nuestro último día podremos mirar atrás sin vergüenza. Si estás enfrentando una decisión difícil ahora mismo, si estás siendo presionado a comprometer tus valores, si estás luchando entre hacer lo correcto y hacer lo conveniente, déjame decirte, elige lo correcto. Siempre elige lo correcto. Las consecuencias temporales de hacer lo correcto son nada comparadas con las consecuencias eternas de hacer lo incorrecto. Y Dios honra a quienes lo honran. Tal vez no inmediatamente. Tal vez no de la manera que esperas, pero Él honra la integridad. Proverbios 11:3 dice: «La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos». Tu integridad te guiará, te llevará a lugares que nunca imaginaste, te abrirá puertas que parecían cerradas, te dará oportunidades que parecían imposibles. Pero tienes que mantenerla, tienes que protegerla, tienes que valorarla más que cualquier otra cosa. Antes de terminar, quiero orar por ti.
Donde sea que estés viendo esto, quiero que cierres tus ojos por un momento. Voy a orar por ti como si estuvieras aquí conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este testimonio. Oro por aquellos que están enfrentando decisiones difíciles. Dales sabiduría, dales coraje. Dales la fuerza para hacer lo correcto incluso cuando es costoso. Oro por aquellos que están en posiciones de autoridad, que están siendo presionados a usar su poder para el mal. Rómpelos como rompiste al coronel Musa. Muéstrales tu amor, muéstrales tu verdad. Sálvalos de convertirse en instrumentos de injusticia. Oro por aquellos que están enfrentando persecución por su fe. Dales la fe de esos 40 niños. Dales la capacidad de adorar frente al miedo. Dales paz que sobrepasa todo entendimiento. Y oro por aquellos que han comprometido su integridad en el pasado. Dales la oportunidad de arrepentirse. Dales la gracia de comenzar de nuevo. Dales la esperanza de que nunca es demasiado tarde para elegir lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas finales antes de irte. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada suscripción ayuda a que testimonios como este lleguen a más personas. Y si quieres apoyar financieramente, hazte miembro o usa el botón de Gracias. Tu apoyo hace posible que sigamos produciendo contenido que glorifica a Dios. Segundo, comparte este video. Compártelo con 5 personas. Compártelo con alguien que está enfrentando una decisión difícil. Compártelo con alguien en el ejército o en la policía. Compártelo con alguien que necesita ver que la integridad todavía importa. Y en los comentarios escribe, elegí la integridad. Esa es tu declaración pública de que no te vas a comprometer. Tercero, déjanos tu petición de oración en los comentarios. Vamos a orar por cada necesidad compartida aquí y dinos de qué país o ciudad estás viendo esto. Queremos conocerte, queremos saber cómo Dios está usando este testimonio en tu vida. La última vez que vi a Grace fue hace 3 meses. Ahora tiene 17 años y está terminando la secundaria. Le pregunté qué quiere hacer con su vida. Me miró con esa misma mirada sabia y dijo, Sargento Chukwuemeka, quiero ser misionera. Quiero ir a lugares peligrosos donde la gente necesita escuchar sobre Jesús, porque si Dios me salvó de un pelotón de fusilamiento, no fue solo para que viviera una vida cómoda, fue para que usara mi vida para salvar a otros. Esa es mi misión, ese es mi propósito. Una niña de 17 años con más coraje que la mayoría de los adultos. Una niña que entiende que su vida no es suya. Una niña que está dispuesta a arriesgarlo todo por el Evangelio. Esa es la próxima generación de la Iglesia. Y si esos 40 niños son representativos de lo que Dios está levantando, entonces el futuro es brillante. Que el Dios de esos 40 niños sea tu Dios. Que el Dios que detuvo una ejecución con adoración detenga a tus enemigos con su poder. Que el Dios que transformó a un coronel endurecido transforme tu situación. Que el Dios que dio paz frente a la muerte te dé paz frente a tus circunstancias. Que el Dios que honró la integridad de 18 soldados honre tu integridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. Te declaro persona de integridad. Te declaro adorador en medio de la tormenta. Te declaro valiente frente al miedo. Te declaro fiel hasta el fin. Te declaro victorioso en Cristo. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga abundantemente, que tu fe se fortalezca, que tu integridad se mantenga, que tu vida sea un testimonio del poder de Dios. Nos vemos pronto, pero más importante, nos veremos en la eternidad, donde adoraremos juntos al Rey que vale más que cualquier carrera, cualquier posición, cualquier comodidad temporal. Amén y amén.